Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en esta tercera edición, tercera ponencia de nuestro coloquio de posthumanidades que hemos llamado Otras Presencias. El tema que nos convoca, por supuesto, es el de lo posthumano, que estamos tratando de diferentes perspectivas. Y yo hoy día voy a compartir con ustedes un pequeño texto que he producido sobre estos temas que estoy pensando continuamente, que estamos viviendo todos en la virtualidad a la que hemos sido arrojados por la pandemia. Espero que sea de interés y más que nada lo que estoy haciendo es lanzar unas cuantas ideas que todavía están muy crudas y no estoy tratando de establecer ninguna verdad, ninguna posición, sino simplemente compartir con ustedes algunos pensamientos que estoy seguro que compartimos todos en nuestra experiencia y que espero que sean útiles para la discusión, que es lo que más me interesa. El texto se llama Centauros ontológicos y otras criaturas virtuales. Y tiene dos epígrafes que en realidad no llego a completar digamos, en el texto, pero quisiera de todas maneras leerlos. El primero dice: el sueño es un hijo de la realidad. Y el segundo es de Lope de Vega: ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Quiero empezar con un poco de contextualización filosófica, para que veamos más o menos cuál es la constelación de conceptos en los que nuestras ideas aquí adquieren su sentido y su gravedad. Nuestra forma de ver el mundo en la modernidad es totalmente científica. Desde que se consolidó la razón en la vida humana durante los últimos 400 años, por el nacimiento de la nueva ciencia que le ofrecía conocimiento verdadero, y la ilustración, hemos regido nuestras vidas en función de la lógica racional y hemos entendido los fenómenos tal como nos los ha explicado la física y la química, y hemos aprendido a ver el mundo a través de las matemáticas, en estadísticas, rankings, puntajes y ahora likes. Hemos aprendido inclusive a calcular el valor de las cosas en dinero. Vivimos, por lo tanto, en el régimen de la razón, que con su configuración propia y la técnica de la escritura sobre todo, ordenó las cosas de una forma tal que ahora, cuando irrumpe la tecnología digital y el mundo virtual, empezamos a experimentar colectivamente una suerte de trauma y transformación interior y exterior forzadas. El otro día tuve la sensación, como tantas otras extrañas sensaciones que uno tiene en épocas de pandemia, de sentirme como Gregor Samsa en la Metamorfosis de Kafka, que en un día despertó como un escarabajo. Nosotros parecemos estar volviéndonos no animales ni bichos, sino quizás una suerte de máquinas, servomecanismos de mecanismos. Nosotros, la máquina es la que piensa, decía Simone Weil, nosotros estamos reducidos a la condición de la máquina. Como en aquella película además de Cronenberg, The Fly se llamaba, no sé cuántos de ustedes la habrán visto, en la que por un experimento científico fallido el protagonista se convierte poco a poco en mosca. La monstruosidad que emerge de la tecnología y le revienta sus propios parámetros a la pura razón se muestra ahí despiadadamente. No es por nada que García Lorca también dibujaba los monstruos que los sueños de la razón producen. Vivimos en una época extrañamente cada vez más fantasmagórica. Kairos, primera sección. Ya con la pandemia y la súbita aceleración de nuestro pasaje a lo virtual, estamos confrontados con un mundo de simulacros. Creamos digitalmente partes del mundo que van asimilándose con la realidad y confundiéndose incluso. Nos lamentamos que estamos cada vez más conectados con lo virtual y más desconectados del mundo real, pero no lo podemos evitar. Y hacemos todo esto de maneras cuyas consecuencias o cuyo significado apenas empezamos a percibir. Y nuestra percepción de esta virtualidad que estamos descubriendo cambia también rápidamente. Y a veces es cuestionable que ningún concepto de los que hemos usado para nuestra realidad anteriormente pueda realmente servirnos para comprender lo que estamos empezando a vivir. Es efectivamente como si hubiésemos entrado en un sueño y la textura onírica de las cosas se incrementara más con la atmósfera pandémica, haciendo a nuestras palabras insuficientes para las experiencias inéditas que estamos viviendo.
Se me ocurre otra imagen para darle impresión a lo que estamos tratando de describir. Es como si de una sola vez todos hubiésemos tenido que tomar una pócima amarga o la píldora roja esa de Matrix y nos encontrásemos, también como Alicia en el País de las Maravillas, ya no en un ámbito ordenado por la verdad y la lógica, sino en el ámbito de la posverdad, dominado por la pasión, donde en lugar de orden se siembra caos, donde en lugar de claridad y sensatez cada vez sufrimos más tinieblas y estupidez, incluso crueldad y locura. Y en este País de las Maravillas en que nos encontramos ahora todos, la imagen que tenemos del ser humano en nuestra cultura moderna está seriamente en cuestión, no solo por las exclusiones ya célebres de nuestro ideal vitruviano del hombre, como por ejemplo la exclusión de la mujer, de lo no blanco, lo no europeo, lo no heterosexual, etc., sino además de todos los otros modos de conocimiento y aproximación a la realidad que se han considerado no racionalmente validables y que por lo tanto han permanecido enterrados, soterrados o reprimidos, y por lo tanto pasmados. Pero es sobre todo porque nos ha hecho ciegos y resistentes a la pluralidad y a la diferencia que abunda en el ser humano y en la naturaleza, que el paradigma humanista se encuentra ahora en profunda crisis. Por eso hablamos de nuestro momento hoy como un momento posthumano, en el que estamos dejando de ser ese humano que nos hemos creído para cuestionarnos y eventualmente convertirnos en algo diferente. Fármaco. Irónicamente, aunque es parte de un patrón arquetipal, creo, con la tecnología, es la misma digitalidad que hemos creado por la razón la que ahora activa justamente todo lo opuesto a la visión racionalista. El pensamiento asociativo, el juego, el caos, la vaguedad, la indirección, todas estas supuestas fallas vistas desde la racionalidad, se enfrentan en esta época con la mentalidad tradicional para instalar lo que no podemos caracterizar más elocuentemente que como el reino de Hermes, el trickster, que nos guía pero también nos confunde. Dios de la indirección que nos exige conocernos más allá de los límites por sobre la búsqueda de la verdad o el conocimiento, y que reemplaza el rigor perfeccionista de la razón por una espontaneidad deliberada. La digitalidad pareciera proporcionar el espacio perfecto para que se manifiesten las fuerzas que estamos presenciando, que buscan otro orden, levantándose en todas partes contra la ciencia, la autoridad, contra las leyes y las normas, así como contra la injusticia y la discriminación. Todas vienen acompañadas de una carga inconsciente colectiva, cuyos efectos presenciamos a diario en el planeta y en estos días en nuestro propio país. Se activan, por un lado, la empatía, la emoción, la sensibilidad, la intuición y todo aquello para lo cual no estamos preparados, sino a los márgenes de la cultura. Pero también toda la sombra, esa energía destructiva del inconsciente colectivo que empieza a proliferar en pesadillas, escenarios apocalípticos, etcétera, etcétera. Para Ortega y Gasset, ya en el siglo pasado, y muchos en este siglo concordarían con su diagnóstico, como por ejemplo Stigler y Flusser, la tarea de nuestra época consiste precisamente en adentrarnos o sumergirnos por debajo de la razón para descubrir de qué se trata realmente este ser que somos, este monstruo formidable, como lo llamaba Montaigne. Explorar todo aquello que Ortega se imaginaba como la parte sumergida del iceberg del que la razón es apenas la punta que sobresale y que da imagen a la condición humana. Nos toca explorar todo aquello que habíamos dejado de lado por nuestra identificación con la razón. Metanoia, que quiere decir transformación. Mientras más interactuamos en el ámbito virtual, más comenzamos a vivir desde ahí. Es decir, vivimos una doble vida, cada uno de nosotros haciéndonos de identidades virtuales, que incluso dejan huella, que van constituyendo también ya parte de lo que llamamos nuestra vida real. Lo virtual, en otras palabras, o lo virtual digital, comienza a filtrarse a nuestra vida física. Derrida observaba que los medios digitales estaban trayendo de vuelta aquello que la ciencia había desterrado, los fantasmas.
Me parece que de alguna manera tiene sentido lo que dice, y ya todos comenzamos a reconocer sus presencias y sus efectos en nosotros. Pero se hace difícil realmente ver lo que está pasando porque nos obstinamos en controlarlo, pensando en lo que sucede en la pantalla como falso, como símiles digitales, meras simulaciones, copias de algo que ya conocemos, en todo caso, algo falso, sin realidad. Pero con la irrupción de lo virtual digital en nuestras vidas, con sus muchas facetas y canales y perspectivas, es imposible ya hacer una distinción tan clara sobre lo que es real y lo que no lo es, pues todo comienza a ser parte de nuestras vidas comunes. Con lo digital y el mundo virtual, nuestra forma de vida ha adquirido súbitamente una nueva dimensión de existencia, cuyas leyes estamos recién empezando a aprender, aunque la mayor parte del tiempo la resistimos y negamos su importancia y su valor. Sin embargo, la virtualidad ha estado con el ser humano desde que es humano. O sea, no empieza con la virtualidad digital. El Internet es una última instancia, la más reciente, de lo que es la modulación de lo virtual en el ser humano que logra a través de su tecnología. Es nuestra capacidad tecnológica, nuestra naturaleza técnica que extiende el mundo sensible a conceptos primero, inaugurando así el primer espacio virtual para el ser humano, la mente, del cual surgen luego tantas otras tecnologías que van constituyendo sociedades y culturas. Y así cada nueva tecnología modula lo virtual de manera distinta, modula la potencialidad que la mente le da al ser humano y por lo tanto al mundo en el que habita de manera distinta. Pero sigue siendo lo mismo que se modula con cada una de las tecnologías, cada vez en un ropaje distinto, con potencias y limitaciones distintas, todas las cuales le proporcionan a la virtualidad humana un nuevo espacio de ejercicio y crecimiento. Toda realidad está llena de virtualidad en tanto está cambiando con el tiempo. Es la potencialidad que tienen las cosas que están en el tiempo, en cuanto tiene potencial de ser otra cosa, en cuanto está, en ese sentido, viva. Ya en la última ponencia de Lorena Rojas Parma, habló ella un poco acerca de una concepción digamos, de la ontología de nuestra existencia, en la que comenzamos a concebir todo en un sentido mucho más amplio como vivo, como vital. Esa vitalidad me parece a mí que también se está mostrando, por lo menos en estos casos particulares a los que me estoy refiriendo. Deleuze, hablando de cómo Platón reflexionaba acerca del simulacro, con lo que se refería a las imágenes que quería calificar de falsas y su relación con la verdad, escribe así, Deleuze: a fuerza de preguntar en la dirección del simulacro, Platón descubre en un instante, mientras se inclina sobre su abismo, que el simulacro no es simplemente una copia falsa, sino que pone en duda la noción misma de la copia y del modelo. En otras palabras, el simulacro, sobre todo en este caso las imágenes virtuales, ponen en duda la idea de que es meramente una entidad derivativa, un eco o un reflejo de algo original, porque nos muestra imágenes que son originarias en sí mismas. No hay necesidad de pensar en las imágenes virtuales como artificios solamente. Ellas también pueden ser realidades propias, creaciones que no imitan, sino que espontáneamente expresan algo que abre nuevos espacios de conciencia. Ahora bien, es importante tomar nota que tenemos un prejuicio contra lo virtual. Hemos pensado que lo que pasa en lo virtual es de menor realidad e importancia de lo que pasa en la realidad. Cuando entramos a Internet, cuando los chicos entran a Internet, están perdiendo el tiempo desde la perspectiva que nosotros tenemos habitual. Lo concebimos como una invención, lo digital, pero lo digital es algo mucho más amplio y más fundamental que el mundo virtual. Un espacio donde podemos hacer cosas. Es primero una extensión de nuestra propia naturaleza y por lo tanto comparte con nosotros toda nuestra inteligencia, pero también nuestras cegueras.
La virtualidad digital, así como la escritura, modula la virtualidad humana. Y las maneras en que lo hace hizo que Platón nos advirtiera del peligro que había de que nos desconectase de la labor de la conciencia y el recuerdo, la escritura. Pero esa técnica, la escritura, se convirtió en una de las nuevas técnicas para profundizar nuestra conciencia también. Es decir, que permitieron justamente profundizar aquello que Platón pensaba que íbamos a perder. Con el tiempo, obras maestras de literatura han probado que la nueva técnica tenía un potencial del que Platón no tenía aún noción. Sería de esperar lo mismo con las nuevas tecnologías, con lo que está pasando con la digitalidad. Ok, última sección, creo, criaturas virtuales. Vivimos en una época en que las imágenes que vemos sobre las pantallas han logrado constituirse en un ámbito virtual de diferentes modos abstraído del tiempo y del espacio, y al que ya no solamente accedemos pasivamente, como lo hacíamos, por ejemplo, cuando veíamos una película en la televisión o en el cine, antes de la llegada del Internet. Ahí ya eso significaba la introducción de una nueva dimensión de la experiencia, una nueva virtualidad, solo que ahora hasta interactuamos en ese nuevo espacio virtual. Willem Flusser, un pensador visionario de la tecnología, que en los 80 ya estaba viendo lo que iba a pasar ahora, decía que el mundo se nos presenta siempre a través de la imagen. La imagen física de tu cuerpo, la imagen de tu cuerpo en el espejo, la imagen en la fotografía, en la película, en la imagen digital. Todo lo que percibimos son imágenes, solamente que son imágenes de diferente tipo. Pero también dice que el mundo no se muestra en la imagen, sino a través de ella. Se esconde más bien detrás de la imagen. La imagen está ahí para mostrarnos, en otras palabras, lo que no puede ser imagen, lo que solo puede ser, lo que solo puede mostrarse en la imagen. Por naturaleza, cual proverbial manzana edénica, esa misma imagen diseñada para abrirnos a la luz, como dice Flusser, también nos cierra los ojos y nos tienta al olvido y por lo tanto a la idolatría, de que no es la imagen lo importante, sino precisamente lo que no es imagen, su verdadero valor. Ese es el peligro de la adicción digital, que nos pierde en las meras imágenes, que nos hace caer en la idolatría, habiéndose convertido esas imágenes en opacidades en lugar de en transparencias. Pensando sobre esas cosas me encontré con esta imagen que quiero compartir con ustedes antes de proseguir. Entonces voy a compartir pantalla. Vamos a ver si es que esto... disculpar si es que tengo algún problema técnico. Espero que no. Ok. Esta es la imagen que quisiera compartir con ustedes. ¿La ven? ¿La ven? ¿Alguien la ve? ¿Hay alguien ahí? Yes, sí, sí. Ya, gracias. Ok. 西湖路上，只一块石矶对着熟悉陪我一早如昔。当高水，既然归西气派，兴奋愿修人之日。Bien, un segundito.
Entonces, continúo. Esa imagen que yo no sé si ustedes han visto esta película que se llama El pulpo, mi amigo, mi maestro, porque hay momentos en que me hace pensar en eso. Sobre eso podemos hablar en la discusión. Pero fue en esta imagen maravillosa de la bailarina, de su corporalidad, su materialidad virtual, convirtiéndose en instantáneas en movimiento, diferentes por diferenciales que a través de la temporalidad y el espacio que recorría, nos iba mostrando todos los estadios de transición de ese cuerpo en el espacio y a través del tiempo, mostrándonos una riqueza de imágenes y de experiencia estética que no solo nos deleita, sino que nos hace pensar en cuánto nos es vedado en el universo por estar limitado a estos sentidos. A estos 5 sentidos. Pero con la digitalidad se nos abren universos detrás de nuestro universo. Quisiera decir que más que una metáfora, como algunos me la han descrito esta imagen, esta es una imagen que devela, que nos muestra que todas las imágenes son en realidad constelaciones de imágenes que nos descubren al mismo tiempo que nos ocultan lo que percibimos. Nos muestra cómo las prótesis tecnológicas nos acercan a una realidad que, ya no limitada a lo que podemos percibir por nuestros sentidos desnudos, es mucho más rica de lo que podríamos haber imaginado, pero que esa riqueza es precisamente su virtualidad, su movimiento intencionado en alguna dirección que percibimos en el mundo real de maneras muy limitadas y que tomamos como la verdad, pero que en realidad no lo son. Lo digital es un fármaco, por lo que sirve para ahondar y alimentar esas fuerzas del caos que se levantan contra la hegemonía represiva de nuestra tradición, fuerzas que la misma digitalidad y la pandemia han potenciado, desbordadas y polarizadas, ahora avanzan a velocidades destructivas cuyos efectos en algún momento van a ser irreversibles. Pero también tiene el poder este fármaco de compensación, y existe en la virtualidad una herramienta de aprendizaje enorme que recién empezamos a vislumbrar frente a la resistencia ciega de muchos o la entrega ciega de otros. Entre estos dos poderes de la imagen vive el ser humano. Su poder para transparentar aquello de lo que es imagen, tan grande como el poder para opacar y ocultar aquello de lo que es imagen. ¿Acaso de sí mismo también? El problema que se hace el ser humano y del que tiene que extricarse se ha de lograr la resolución de esta paradoja, o el poder lidiar con esta paradoja, no sé bien cómo pensar eso, es el de la dependencia ciega en la imagen para ver al mundo. La imagen a veces en momentos especiales es capaz de mostrar lo que no puede mostrar, es decir, nos hace testigos de un espacio de nada, de donde podría nacer un rayo esplendoroso que tendría que ser, y era en otros tiempos, objeto de rito y de alabanza. Su aura, diría Benjamin, su halo, diría Santo Tomás, que no es sino para él el halo de la santidad. Es una vibración más allá de lo que captamos, donde es necesario aprender de nuevo a reconocer el milagro que la imagen, por ejemplo, del sol nos muestra cuando sale, o el poder del trueno en su relámpago, o la muerte de alguien cercano, y la agitación política de las calles en aquel evento diario en el que participamos. Pero también quisiera decir, en la pandemia, ver la pandemia como algo más que una imagen de un problema que vamos a solucionar a través de nuestro poder científico, sino como una imagen que tiene una profundidad que va más allá de esa apariencia y que se conecta con nosotros a otro nivel y en otras profundidades. El halo de santidad es una vibración más allá de lo que captamos, donde es necesario aprender de nuevo a reconocer el milagro que la imagen del sol nos muestra cuando sale, o el poder del trueno en su relámpago, o la muerte de alguien cercano y la agitación política de las calles en aquel evento diario en el que participamos. Quizás este es el tiempo listo para revisar nuestras categorías, nuestra concepción de lo que significa el juego y su importancia para nosotros. Bien, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Espero con ansiedad sus preguntas, comentarios. Pero antes de eso quisiera presentarles a nuestras coorganizadoras, a Lorena Rojas Parma, que viene desde Caracas,
de la Universidad Católica Andrés Bello. Lorena. Lorena, ¿estás ahí? Sí, sí, pero no abre. Ya. Sí, sí, Y claro. Francesca Ferrando, que viene de NYU, que también es una de nuestras organizadoras y gran representante del movimiento posthumano. Y Paula, ¿dónde está Paula? Paula Sibilia, que viene de Río de Janeiro, que también nos está organizando con nosotros esto y que va a estar presente con nosotros en la próxima presentación, que será el 11 de diciembre, creo, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Entonces nada, mientras esperamos que hayan comentarios en el chat, podemos comenzar a conversar. Sí. Bueno, tal vez puedo comenzar yo con algunas preguntas para Víctor y también unos comentarios, porque también me fascinó mucho tu presentación. De hecho, antes estábamos charlando un poquito con Víctor, Lorena y Paula, estaba diciendo que estoy como un poco cansada del lenguaje académico cuando ya todo esto está pasando, cuando ya entendemos que de verdad la vida continúa y la vida se acaba. Entonces todo parece mucho más urgente. A mí me gustó mucho tu charla porque tenía un lenguaje académico, pero era muy, muy existencial. Y también era como ver todas las categorías que hemos aprendido cuando ya estamos socializando, el sueño, la realidad, la digitalidad, como estas categorías separadas, ya la vemos de forma muy fluctuante, no solo que se interconecten, pero que de verdad una crea la otra y no están separadas. Lo onírico también, me gustó mucho que tú has puesto lo onírico como parte del discurso y también la conciencia colectiva humana. Y también eso me parece muy interesante con lo que está pasando con COVID. También me gustó lo que decía antes Lorena, como que tal vez salió mucho con eso de COVID-19, como casi una necesidad de catarsis. Y a mí me parece muy interesante eso de reflexionar en nosotros y nosotras, no solo como individuos, personas que están viviendo una vida, pero que también tenemos todas estas partes de nuestra existencia. Tenemos estos momentos en lo virtual y nuestra presencia física, pero también nuestros sueños y nuestra conciencia, no solo individual, pero también colectiva. Entonces lo que yo hice, no estuve sentadita a mirarte, pero estuve andando en mi habitación y moviéndome. Y me parecía como escuchar a los vates de la Grecia antigua, ¿no? Que me llevaste en un viaje, de verdad. Me encantó tu presentación. Mi pregunta sería un poquito más sobre lo onírico y sobre lo del sueño, con lo que tú has comenzado a tu presentación. Y me pregunto si, por ejemplo, en la tradición budista de Tibet, la separación entre sueño y entre realidad no tiene mucho sentido porque en todo eso somos todavía seres éticos. O sea que lo que hacemos en el sueño también afecta nuestra conciencia. Entonces, me gustaría preguntarte a nivel ético, pero no en el sentido moral, ético de los hechos como las cosas que hacemos, las costumbres que tenemos. Cuando nos vemos a nosotros y nosotras como seres éticos, ¿estas distinciones todavía tienen sentidos o no? Y lo del sueño, ¿es un lugar donde podemos tomar nuestras libertades o todavía va a afectar a nuestra conciencia? Entonces no es un lugar de completa libertad en que yo puedo soñar cualquier cosa, pero solo mi sueño. Tal vez es solo mi sueño, pero va a afectar mi conciencia y también la conciencia de nuestra especie, porque estamos conectados y conectadas como una especie, como un océano. Entonces me gustaba mucho como que tú llevaste lo onírico, un poco como el psicanálisis también, tu visión de lo onírico y en una visión posthumanista y también postdigital, en que el digital no está separado de nuestra conciencia.
Sí, bueno, muchísimas gracias. Un montón de ideas que obviamente he estado pensando. Lo onírico, hay una parte de esta ponencia que es acerca de los sueños. Porque me parece a mí que una de las cosas que descubrimos, uno de los descubrimientos que yo pienso que se hace evidente con la digitalidad, con la imagen digital, es que en realidad la imagen en sí, la entidad de la imagen, sea lo que sea, es todo lo que tenemos. Bueno, digamos que todo lo que tenemos lo tenemos a través de imágenes. Entonces, la única diferencia que hay entre la imagen digital y la imagen física es que una es material y la otra no es material, pero son igual imágenes. Lo que pasa es que hemos pensado con Platón, bueno, porque hay toda una tradición, no quiero decir de Platón porque en realidad es muy complejo lo que Platón hace, ¿no? Pero esta idea de que las imágenes son solamente copias de algo que no podemos alcanzar, que suena como lo que yo estoy diciendo, pero en realidad no, porque lo que dice Flusser, y eso es lo que me gusta a mí de Flusser, es que es ambas cosas. La imagen, al ser un fármaco, es ambas cosas. Es, en primer lugar, una obstrucción para ver lo que tienes que ver, pero también es el único medio para ver lo que tienes que ver. Y lo que tienes que ver no es imaginable, pero es importantísimo porque de ahí es que surge la creatividad, la espontaneidad, de la cual es posible otras imágenes. Entonces, conectarse con eso a mí me parece que es lo más importante, ¿no? Y solamente te puedes conectar con eso una vez que te liberas de este prejuicio en contra, o sea, pensando en la virtualidad como un medio para reflexionar, para conciencia, ¿no? Una vez que te libras de esta concepción, y eso es lo que me parece a mí que es el valor de la reflexión de Deleuze sobre la imagen, ¿no? Que tenemos que empezar a pensar en el simulacro, no solamente como una copia de un original, sino el simulacro como en sí una entidad autónoma que surge no de semejanza con algo, sino de diferencias que van constelizándose. Porque eso nos da una visión mucho más exacta de lo que estamos viviendo. Entonces, esta imagen que he mostrado, a mí me parece magnífica de muchas formas. No he llegado a entrar en la imagen, pero para empezar, porque nos muestra el tiempo en la materialidad de la imagen. Nos hace sospechar que si nosotros pudiésemos ver como ve esa cámara, veríamos eso. Y el cuerpo de la persona que está delante mío no sería el cuerpo que vemos, sino este cuerpo elástico, este cuerpo que tiene tanta energía y tanta, ¿no es cierto?, en que no solamente vemos lo que nuestros sentidos captan, sino más que eso. O sea, a mí me parece que una de las cosas importantes de nuestra época es justamente eso, el darnos cuenta que no hay una diferencia entre lo onírico y lo real. Bueno, digamos, hay diferencias, obviamente, vamos a hablar de las diferencias, pero que en tanto imágenes están todas son imágenes. Y todas tienen una utilidad cuyo propósito está vinculado a esta adquisición de conciencia, ¿no? Ahora, lo que dijiste acerca de la colectividad, absolutamente. O sea, a mí me parece, bueno, ese es el conflicto en el que uno entra, o yo entro, cada vez que hay un problema político, ¿cierto? ¿Cómo participo yo? ¿Por qué no salgo a marchar? ¿No? Salgo a marchar a veces, pero no salgo siempre a marchar. ¿Por qué no salgo a marchar? Bueno, porque hay formas de ser parte de esa comunidad en la que no todos tienen que hacer lo mismo, cada uno hace una cosa distinta. Y no se trata de probarle al otro que estoy ahí, no, de hacer lo que sea necesario para que eso cambie, lo que yo veo que puedo hacer para que cambie. Entonces, te das cuenta que tenemos que empezar a pensar ya no como individuos, sino como parte de una especie que está además en peligro de extinción por la acción de la misma especie, o sea, la estupidez más grande. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? A mí me parece que una forma es comenzar a pensar, gracias a la digitalidad que nos abre este nuevo ámbito, en nuestra realidad en función de lo que estamos aprendiendo ahí, ¿no? Eso a mí me parece que es una reflexión que puede ser valiosa. No entendí bien tu pregunta acerca de lo ético. Obviamente no lo moral, pero ¿a qué te referías con lo ético? Me refería Al sentido que cuando yo era más chiquita decía, el movimiento y las filosofías anarquistas me dieron mucha inspiración cuando en mi juventud. Y en ese sentido, un espacio de libertad total yo lo vi en el sueño. O sea, me decía, el sueño es un espacio de libertad total en el que yo puedo hacer cualquier cosa porque no estoy haciendo daño a ninguno o ninguna y es mi palestra de libertad.
Pero ahora que soy más grande y también he pensado en otras formas, de verdad la visión budista tibetana del sueño ha resonado mucho conmigo. O sea, la idea que lo que tú haces en el sueño no es solo algo que tú haces en el sueño, es algo que de verdad va a afectar a tu conciencia tanto cuanto algo que tú haces en la realidad. Y eso es cierto, porque yo todavía recuerdo sueños que tenía cuando era chiquita. O sea, los sueños de verdad tienen un impacto en nuestra conciencia. Y entonces, ¿tiene algún sentido la idea que tenemos que ser conscientes en nuestros sueños, de nuestros sueños? ¿O es un espacio de total libertad? Que también lo entiendo, pero era una pregunta que como que tú llevaste a lo onírico y como que nuestro onírico también hace parte de la conciencia colectiva. ¿Tengo alguna responsabilidad sobre mis sueños? Sí, ahora sí te entiendo. Eso es una pregunta excelente, claro, porque, claro, esa es la primera pregunta, ¿no es cierto? O sea, si es que tú lo que tienes que hacer es seguir tu naturaleza, esas imágenes que se te presentan, ¿no? ¿Qué pasa si esas imágenes son, ¿no? Digamos, censurables de alguna manera, incluso por uno mismo? A mí me parece que por eso es que Ortega y Gasset para mí es tan importante en lo que dice. Nuestra época es una época de descubrir esas profundidades. Y eso quiere decir que vamos a meternos en un sitio que no conocemos. Y nos vamos a equivocar miles de veces. No es como el anillo de Giges, ¿no es cierto? Que tú tienes la invisibilidad. ¿Qué haces con la invisibilidad? Bueno, lo primero que vas a hacer es destrozos. Porque claro, te libraste de una limitación. Pero entonces tienes que descubrir cuáles son las otras limitaciones para poder hacer las cosas bien. Entonces ahí ya es como un aprendizaje que no depende de una sociedad, sino más bien de aquello que produce tus sueños, que es una espontaneidad propia. O sea, tú descubres en tus sueños algo que no descubres en las imágenes que vienen de afuera para ti. Lo descubres en la forma como tú interpretas el mundo, lo que ves. O sea que, claro, a mí me parece que el entrenamiento es un entrenamiento que tiene que ver con aprender a orientarnos en este nuevo medio en el que ya no es la razón lo que nos guía, ni los valores de la razón lo que importa, sino otra cosa completamente. Ese es como aventarse al vacío, ¿no es cierto? O sea, que es lo único que nos queda verdaderamente. Porque todo lo demás, mira dónde nos ha llevado. Gracias, Víctor. No, a ti. Buenas preguntas, me encantaron. Víctor, bellísima tu disertación, como siempre. Me hiciste recordar algunas cosas, algunas de tus clases de hace unos cuantos años. Cuando... Es como que estoy diciendo lo mismo hace muchos años, ¿no? No, me hiciste recordar cuando pusiste en jaque para muchos, yo incluida, la experiencia de la caverna del mito, cuando nos decías, recuerdo que nos decías, recréame, me decías, el mito de la caverna, y yo con mucha ligereza pasaba rápido por lo que veían las imágenes al fondo. Y recuerdo todas las veces que me detuviste y me decías, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con esta imagen? Nárrame lo que está pasando aquí. Aquello fue una especie de colapso para mí y para todos espiritual al detenernos con sensibilidad, empatía en lo que estaba pasando allí y en lo que significaba la imagen. Tú decías, eso que hace Platón es muy difícil porque ahí hay una riqueza y algo que con lo que aprenden a lidiar amorosamente los que están bajo al fondo de la caverna, ¿no? Ahora, todo esto conectado con lo que tan bellamente acaba de decir Francesca con relación a los sueños como parte de la vida y que afectan y resueno totalmente con ello, como los sueños de hace muchos años y los de ahorita resuenan en la vida consciente, digamos, ¿no? Y que si superamos todos los dualismos, tenemos que superar ese también y adentrarnos en eso que tú decías, Víctor, de esa profundidad y eso desconocido totalmente de nosotros. A veces yo sospecho que llevamos allí una vida como paralela, que está buscando cómo encontrarse con esta, ¿no? Ahora, yo pregunto, Víctor, no sé, ¿por qué la resistencia? ¿Por qué hay tantas personas que todavía vacían de realidad esta experiencia ubicua, mágica, increíble que estamos viviendo con la digitalidad y con
con el uso de Zoom, que como tú decías al inicio, forma parte de la vida de todos ya, ¿no? ¿Por qué la resistencia? ¿Por qué hay todavía, a qué crees tú que responda que esto es falso, que esto no tiene realidad, esa resistencia? ¿Por qué, a qué crees tú que responda la resistencia a la imagen en lugar de develar? Es falsa, sin ninguna, no sé, sin ninguna elaboración. ¿A qué crees tú que se debe esa resistencia? Incluso cuando hablábamos en la discusión pasada, cuando hoy, y Francesca lo ha hecho, bueno, ha sido pionera en eso, en hacer una revisión ontológica de todo, que nos permite una relación vital con el robot o con el bosque, ¿sí? Horizontal, sin jerarquías, una ontología horizontal. ¿Por qué, sin embargo, recibimos tanta resistencia? O sea, ¿a qué crees tú que todo eso, o sea, es una pregunta del corazón, qué crees tú que pueda responder, no lo sé, o que podamos explorar como lugar de resistencia de las almas a todas estas experiencias que se abren y piden por nuestra reflexión y nuestra vida? Bueno, la pregunta que haces tiene varias aristas, ¿no? O sea, porque puede leerse como la pregunta como ¿por qué la resistencia a lo virtual? Ujú, claro, entre otras cosas, claro. Eh, También puede leerse como ¿por qué la resistencia a la imagen? Ujú, ¿No? Y ahí bueno, yo pienso, por supuesto, en mi querido Pigmalión, ¿no es cierto? Y la resistencia a la imagen que se le presenta ok. con el tobillo desnudo de la diosa, que lo hace huir. Entonces pienso también en los turistas japoneses, ese es un estereotipo, ¿no? Que lo inició Susan Sontag, ¿no? Que decía que cuando los turistas japoneses en los años 80, ¿no? Eran los que tenían cámaras todos, entonces todos tomaban fotos, eran lo que decían. Ahora lo hacemos todos con el celular, o sea que El simplemente celular. se adelantaron a lo que pasa ahora. ¿Qué cosa es lo que hace que nosotros interpongamos entre la imagen natural que está frente a nosotros, un celular que toma una imagen? Bueno, más irónico cuando la gente va a un concierto y solamente ve el concierto a través de la cámara. ¿Para qué fue Sí, al bueno. concierto? Porque no se quedó en su casa. No, no hubiese tenido que agarrar la cámara todo el tiempo. ¿No? ¿Por qué? Porque es que a mí me parece, bueno, es que hay muchas razones. Primero porque vivimos en una cultura escribal, ¿no? O hasta ahora ha sido Ok. escribal. Recién está entrando la imagen con la fuerza que está entrando. Entonces, son dos modos de pensamiento distintos los que requieren la imagen y la escritura, ¿no? Una es una forma de pensamiento lógica, secuencial, Claro. racional, ¿no? Argumentativa, silogística, todo lo que tú quieras que tiene que ver con esa forma de ver y captar el mundo, que es lo que he estado criticando como parte, digamos, Mm, predominante del humanismo, ¿no? Y entonces la imagen más bien involucra los sentimientos, involucra la reacción corporal, ¿no? La exacto. estética, más que la inteligencia. Y entonces, en ese sentido, en una cultura en la que eso está subdesarrollado, pues digamos, algo que nos causa temor, ¿no? Que se convierte en una especie de desafío. Y Mm, por eso mismo, otra vez, vuelvo a la intuición de que la comparten. Además, estos nuevos filósofos de esta época que Ortega y Gasset decía, que claro, que ya comenzamos a darnos cuenta de la importancia de lo sensible, de la corporalidad, ¿no es cierto? mm, Empieza Merleau-Ponty a trabajar la exacto. corporalidad. Comenzamos a darnos cuenta de la temporalidad de la existencia, del hecho que los conceptos que el mundo no son conceptos, el mundo es, bueno, toda la filosofía del lenguaje ordinario, todo lo que ha pasado en los últimos 50 años está dirigido a la recuperación, ¿no es cierto?, de la imagen en el pensamiento. O sea, uno podría verlo de esa manera. Entonces, lo que tú estás preguntando es, Mm, ¿por qué hay esa resistencia? Porque es una resistencia, a mí me parece, arquetipal entre el pensamiento de ok. imagen y el pensamiento de, Ok. de palabras, de conceptos, ¿no? Y que entre esos dos estamos siempre en lucha, ¿no? Y me parece Sí, gracioso el recuerdo que has tenido. A ver, un momentito, hay un chat aquí. El host no permite abrir el micrófono. ¿Qué tengo que hacer para abrir el micrófono? No sé. Este,
No tengo idea cómo abrir el micrófono. ¿Cómo abro el micrófono? No sabía que estaba cerrado. Bueno, en fin, lo que quería decir es que si me dan indicaciones de cómo abrirlo, lo abro. Y si no se pueden comunicar por el chat, que yo creo que podemos estar chequeándolo, ¿no? Yo lo chequeo de vez en cuando. Lo otro que dijiste acerca de Platón, y Platón, yo aprendí algo también en esa clase, como todas las buenas clases. Yo aprendí de ustedes que Platón en realidad escribe guiones. Así es, O totalmente. sea, es que no ha abandonado la oralidad, está en realidad utilizando la escritura para transmitir oralmente. O sea, por eso que es tan importante toda la situación dramática, que mucha gente pierde, ¿no? Porque no está pensando en la imagen como algo importante. No, se van directo al argumento. Claro, por supuesto, como Platón supuestamente tiene el prejuicio contra la imagen, ¿no? Y sin embargo está usando mitos y está usando... Bueno, en fin, tú eres experta de eso. Yo aprendí de ti eso, sí. Sí, eso fue, quisiera decir que fue un encuentro corporal de todos al conectarnos en todas esas sesiones con la emocionalidad y todo lo que Platón descubre de la imagen cuando la critica o cuando la quiere superar, todo lo que descubre. Y bueno, todos estamos aún leyendo los diálogos desde esa mirada y desde esa luz, Sí. sin duda. Hay una pregunta aquí en el chat de Kevin Leiser. Dice lo siguiente: partiendo de la provocación de Francesca Ferrando al mencionar el sueño y el aspecto psicoanalítico, el objeto que vemos, el objeto llamado real, está siempre contaminado con nuestras fantasías, el objeto deseado, un objeto fantasiado. En ese sentido, nuestra experiencia con lo real es siempre una experiencia híbrida, exactamente. Y a mí me parece que ese es el descubrimiento, ¿no? O sea, que todo es un sueño quiere decir que todo está involucrado con nuestra subjetividad. Y que aprender a reconocer el sueño, lo onírico de la imagen de nuestra vida cotidiana, es reconocer justamente la integración que hay siempre entre lo subjetivo y lo objetivo de nuestro conocimiento y nuestra interacción. O sea, que de lo que se trata es de depurar las proyecciones, de poder conectarnos con el otro en función de lo que el otro es y no de aquello que nosotros le colocamos encima. Pero para eso hay un trabajo, pues, ¿no? O sea, el trabajo que hace uno en una buena relación amorosa, ¿no es cierto? O sea, ¿qué cosa es lo que es? Es descubrir al otro detrás de las proyecciones que uno le ha puesto encima. Claro. ¿No? Entonces, claro, justamente eso a mí me parece que es parte de la reflexión que las imágenes virtuales nos permiten hacer con más profundidad, ¿no? O sea, el hecho de que no hay imagen que no esté, pues no manipulada, sino que no esté integrada de alguna manera, constituida de alguna manera por la subjetividad que la recibe. Por eso es que es tan difícil la comunicación. La comunicación verdadera es una comunicación que va más allá digamos, de las palabras. Va a través de las palabras, con todo aquello que la palabra puede transmitir, y más la corporalidad, etc. Todo eso manifiesta la subjetividad que está activa detrás de eso que estamos aprendiendo, hablando, conversando. Víctor, también hay una pregunta de Humberto, ¿eh? Hay una pregunta, ¿quieres leerla? Sí. Yeah. A ver, sí. Sí, ya yo la iba a leer. A ver, por favor, léela tú. Tal vez Lorena, que tiene un Lore. acento mejor Sí. que el mío. Vale, vale. Un acento español mejor. Dice, maravilloso, Víctor, bella disertación. Humberto Eco dijo que el arte no recrea la realidad, sino que crea complementos de la realidad. Con el simulacro, esos complementos no serían otra cosa que la posibilidad de hacer visible lo que pensábamos invisible. Nos muestra la inmaterialidad que también somos, estaba ahí, eso fantasmal a lo que te refieres. Sí, eso es muy bonita forma de ponerlo. Claro, o sea, ¿qué cosa quiere decir que la virtualidad nos ha abierto una nueva dimensión? Que ha materializado aquello que era invisible, que estaba en nuestra mente, ¿no? O sea, bueno, ya lo empezamos a hacer con el cine, como dije, ¿no? En la imagen en Sí. movimiento ya estamos nosotros de alguna manera poniendo fuera lo que estaba dentro, haciéndolo público, pero el avance de la Internet es la capacidad de entrar en eso. Esa es la película de The Purple Rose of Cairo de
de Woody Allen, ¿no? Que ahora no debería mencionar Woody Allen, pero en todo caso esa película es magnífica porque ahí el protagonista se enamora de una de las espectadoras y sale de la película, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Entonces, claro, el poder participar del mundo virtual abre un ámbito en el que comenzamos a lidiar con cosas que son invisibles, pero que no son invisibles en realidad, son invisibles desde una perspectiva, desde otras perspectivas son perfectamente tangibles, ¿no? Sí, no sé si tienen algo que agregar, ustedes también. Otra pregunta de Andrés Carvajal, también otra pregunta. Y después Paula también puede... Ahora, ¿De qué manera la imagen puede interpelar al sujeto para la creación de conciencia ética y no conciencia material? Andrés Carvajal. Andrés, ¿tú puedes hablar? ¿O te tengo que hacer alguna...? No, dice que no. Yo no entiendo cómo es que yo soy, no hay... no entiendo bien de qué manera la imagen puede interpretar al sujeto para la creación de conciencia ética y no conciencia material. ¿Alguien podría decirme? No lo sé. ¿Qué es Y conciencia no, Andrés, material? si puedes agregar algo ahí. Ya puedo hablar. Es que Ah, qué cuando estaban hablando precisamente acerca de la imagen, ¿sí? La imagen, pues precisamente es la que nos enseña, no sé, a leer el signo y detrás del signo a leer todo lo que son los conceptos básicos de ética, ¿sí? Entonces, cuando yo me refiero a la pregunta de qué manera la imagen puede interpelar al sujeto para la creación de conciencia ética, es decir, no siguiendo ese signo como una estructura que viene ya performada, sino formándolo precisamente con esa conciencia que están hablando allí crítica de que, por ejemplo, la virtualidad puede interpelar al sujeto en la creación de un nuevo mundo, como lo mencionaron a través de las imágenes que se despliegan allí, que no es solo una corporalidad, sino son varias corporalidades dentro de una misma corporalidad. Es decir, cómo esa conciencia bueno, esa creación de esa imagen puede ser una conciencia ética responsable de sus acciones y no solamente una conciencia material, es decir, una conciencia que yo hago mis acciones, ejecuto mis acciones solamente en virtud de lo que puede resultar, ¿sí? Y cuando hablo pues precisamente de la conciencia material, trayéndolo un poco a colación con lo que estamos viviendo, la pandemia y todo esto, pues esta conciencia es la que lamentablemente nos ha faltado y nos tiene donde nos tiene, porque todo lo vemos desde una conciencia física, ¿sí? Desde una conciencia que solamente extractivista en la parte material y así, pues nos ha faltado parte de esa conciencia ética que muchos líderes políticos precisamente, pues escuchando a Mojica, es una persona que nos deja ver que esa conciencia ética nos deja interpelarnos para construir entre todos, pero más allá de construir entre todos, para tener razón de que nuestras acciones pueden ser imagen de una construcción y no de una destrucción a través de la conciencia material. Bueno, muy interesante tu pregunta, gracias. Pienso en lo siguiente, no sé si es que esto va a responder tu inquietud, pero por lo que más o menos estoy captando, Stanley Cavell, no sé si lo conoces, Stanley Cavell tiene una descripción de cómo aprendemos el lenguaje que me parece que es muy ilustrativa justamente de lo que sería importante para que una imagen tuviese digamos, esa dimensión ética, que por ejemplo, en el ejemplo que has dado de la pandemia, digamos, los símbolos que hemos utilizado, las palabras que se han utilizado, las imágenes, no han tenido esa profundidad que podría, digamos, ocasionar el tipo de reflexión que no terminase, que concluyese en alguna acción con conciencia ética. Pero lo que decía Stanley Cavell es que cuando uno aprende una palabra, uno no aprende solamente lo que quiere decir la palabra, sino todo aquello que ha estado presente y que ha, digamos, acogido, ¿no?, al ambiente y el contexto dentro del cual esa palabra ha sido aprendida.
Entonces, por ejemplo, si es que yo aprendo la palabra amor en un hogar donde el amor implica violencia, implica ansiedad, implica injusticia, pues yo estaré aprendiendo no solamente lo que significa la palabra amor para todos los demás, sino que eso estará enterrado detrás de eso todo lo que cargo yo de la experiencia con la que he aprendido. Entonces, digamos que esa es la dimensión ética del símbolo, ¿no? O sea, aquello que es la subjetividad, que lo carga, que lo alimenta con lo que la utilizamos, y que tomar conciencia de ese nivel, de esa dimensión, es de lo que consiste la reflexión ética, me parece a mí, ¿no? Primero con nuestras palabras, y luego con las palabras y las imágenes de los demás, ¿no? Pero primero comenzar o sea, que todo empieza a partir de la autorreflexión, porque eso es lo que nos va a liberar, digamos, de las imágenes extrañas a nosotros con las que nos podemos identificar, pero que no tienen nada que ver con lo que realmente nos mueve. No sé si es que eso responde a tu inquietud, pero es lo que me hiciste pensar. Gracias. Acá hay una respuesta hay una pregunta de Rubén Jordán. ¿Cómo valora el riesgo de que la inversión del platonismo que hace Deleuze con el simulacro acabe convirtiéndose en otra polarización, esta vez entre ser y devenir? Entre ser y devenir, como le pasó a Nietzsche. Bueno, Rubén Jordán está en mi clase de tecnología, o sea que yo sé que esto carga una larga cola. ¿Cómo valora el riesgo de la inversión del platonismo? Bueno, es el mismo riesgo que tiene cualquier interacción con un fármaco. O sea, digamos que de lo que está lo interesante de Deleuze es que está mostrándonos que la inversión de Platón no es algo ajeno a Platón, es simplemente el reverso de Platón. O sea que no abandonamos a Platón, más bien no creamos una nueva dicotomía, sino más bien reconocemos detrás de la dicotomía una unidad. No, esa es la forma como yo lo entiendo. No sé si es que eso está respondiendo a lo que tú estás diciendo. No entiendo bien esto. Acaba de convertirse en otra, esta vez entre ser y devenir, como le pasó a Nietzsche. Sí, no sé si es que quieres elaborar, tal vez. Ok. Víctor, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Sí. Bueno, también te agradezco mucho tus palabras, muy bonito lo que presentaste y que reverbera, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades de comentarlo o de cuestionar algunas cosas. Yo quisiera detenerme un poquito en esta reivindicación, una suerte de reivindicación que has hecho de lo virtual digital, ¿no? Como una posibilidad de ampliar nuestra percepción, ¿no? Nuestros sentidos y por lo tanto también nuestro mundo, ¿no? Lo posible, ¿no? Ampliar lo posible, ¿no? Me pareció interesante porque el prejuicio, como tú mismo dijiste, o lo más evidente quizás, es que nos limita, en verdad, ¿no? O sea, que limita la percepción, ya que restringe al plano de lo audiovisual, ¿no? Imagen y sonido. No hay tacto, no hay gusto, no hay olfato, ¿no? Sería la percepción más inmediata que uno podría tener, ¿no? De esta experiencia que estamos teniendo aquí. Entonces, esta reivindicación tuya de que podría ampliar por el lado de la imagen, ¿no? La percepción, o más que ampliarla, diversificarla, ¿no? Podríamos ver cosas que no vemos. Me parece interesante. Pero lo que quería preguntar es, a partir de la comparación con lo onírico, que también desarrolló Francesca, y yo diría también con la imaginación, ¿no? Tú mencionaste la mente como un espacio virtual también, pero son virtuales distintos al digital, me parece, en esta cuestión de la percepción particularmente, porque tanto en los sueños como en la imaginación, las experiencias que vivimos son con imágenes visuales y auditivas, pero también con olores, gustos y tacto,
¿cierto? Soñamos esos tipos de imágenes también, que no son solo visuales o auditivas, ¿no? O tenemos la posibilidad, por lo menos. En lo digital no veo eso, ¿no? O sea, está bloqueado el olfato, el gusto y el tacto. Y curiosamente es lo que está bloqueado también con la pandemia, ¿no? O sea, también la pandemia nos limita en ese sentido. No podemos tocar, no podemos oler, hay que ponerse la máscara, ¿no? No podemos besar. Entonces, te quería preguntar si lo que propones es de alguna manera positivar ciertos límites, ¿no? Si es eso, si es ante esa limitación, que me parece que en algún punto es evidente, o sea, no podemos tocarnos, Claro, no podemos sí. oler, no podemos, y que paralelamente está sucediendo en nuestro mundo más allá de lo digital, ¿no? O sea, con la pandemia, esa otra limitación. Si esta propuesta tuya va en ese sentido, de alguna manera positivar los límites, ¿no? Y explorar de otra manera lo que nos queda, digamos así. Pero por otro lado, es curioso porque esos tres sentidos que están inhibidos, ¿no? Tacto, gusto y olfato, son los que tradicionalmente nuestra cultura occidental viene inhibiendo, ¿no? O sea, lo visual está hiperdesarrollado, inclusive desde Platón, ¿no? Que está aquí es como uno de los fantasmas prioritarios en prácticamente toda la filosofía occidental y bueno, el mundo mediático, audiovisual, del espectáculo, pareciera que lo visual, que no es la imagen, ¿no? Porque imagen entiendo que puede incluir también lo olfativo, gustativo y el tacto. Pero lo visual y lo auditivo están superdimensionados, ¿no? En nuestra experiencia como seres de esta cultura, ¿no? Entonces me parece curioso eso, como bueno, pero ¿y qué pasa con el tacto, el olfato y el gusto? Bueno, me parece a mí que no, tenemos la tendencia a pensar que es lo uno o lo otro, pero a mí me parece que la digitalidad es imposible sin la corporalidad. O sea, la imagen digital que tú estás viendo ahí mía, ¿no? No tiene más que una imagen visual y auditiva, ¿cierto? Pero surge, o sea, está manifestando, en cierto sentido, una corporalidad que sí tiene esos aspectos. No es uno o lo otro, sino que esto es digamos, un suplemento a lo que tenemos. Es como que se abre una nueva dimensión. No estoy pensándolo como, obviamente, como un sustituto. No estoy negando que haya esa limitación, obvia. Es obvia esa limitación, es lo que sentimos que perdemos, pero la pregunta es, ¿qué cosa más allá de eso que no hay, dentro de lo que hay, por ejemplo, en la subversión del tiempo y del espacio, la forma como podemos comenzar a comunicarnos de diferentes maneras manipulando el espacio como está modulado en la digitalidad, ¿no? Se crean nuevas instancias, nuevas circunstancias en las que las reacciones van a revelar cosas distintas de nosotros de las que revelarían en presencia, por ejemplo. O sea, ¿qué te puedo decir? No sé si es que estoy siendo claro acerca de lo que quiero decir incluso, pero es como que yo diría, en la digitalidad, poniendo a un lado la diferencia de la corporalidad física y la corporalidad digital, en la digitalidad nosotros tenemos una actitud hacia lo digital, tal vez precisamente por la ausencia de esos sentidos, ¿no? En la que podemos abrir, revelar, expresar, articular cosas que jamás se nos ocurriría, no sería una posibilidad hacer en nuestra vida corporal. Entonces, que la ausencia de eso que tú sientes como una pérdida, también puede ser el medio a través del cual es posible ciertas cosas que no se pueden hacer en la presencialidad. Entonces, yo no quisiera pensarlo como una cosa, obviamente, si lo miras desde la perspectiva del cuerpo, obviamente que hay muchas pérdidas, ¿no? Pero si lo ves más bien como un complemento, ¿no? No vamos a estar siempre teniendo que escoger entre uno u otro, pero podemos tener ambos. Si tenemos ambos, entonces nuestra vida se ha ampliado de maneras en las que hay posibilidades de experiencia en la virtualidad que no son posibles en la presencialidad. No sé si es que estamos de acuerdo en eso, pero mi experiencia, por ejemplo, con el Twitter, desde el principio, ahora ya es un desastre el Twitter, pero Twitter se ha llenado de lo más oscuro de la psique colectiva. Pero antes cuando recién empezó, que era muy ingenuo, muy inocente, pues el jardín del Edén de la digitalidad, la gente exponía cosas que jamás hubieses escuchado tú a nadie exponer.
y había una discusión que comenzaba a abrir temas que habían sido tabú y se convertían en discursos colectivos. Entonces me parece a mí que eso también podemos encontrarlo en función de la ausencia de la corporalidad, que también abre espacios. Tendríamos que pensar específicamente en qué, ¿no? Pero en general estoy diciendo que tengo fe que eso sería la forma como bueno, se respondería de alguna manera a tu inquietud, no sé. Sí, bueno, el hecho de estar juntos, estando en lugares distintos, ya es, ¿no?, una manera de ampliar. Claro. O sea, mira, solamente el hecho de que este año nos hemos visto 4 veces. Mucho más que a mi vecino que vive en la otra cuadra. Exacto, imposible hacerlo en un año normal, ¿no? Con las justas una vez cada 1 año, 2 años. No, obviamente. Hay esa presencialidad digital que aumenta la presencialidad, aun cuando no es física. Y eso ya cambia las coordenadas de nuestras relaciones y comunicación, ¿no? A mí me parece que lo más importante es comenzar a desarrollar ese pequeño espacio para ver lo que no te imaginas o no quieres ver. Wittgenstein hablaba, toda su última obra se dirige hacia la reflexión acerca de ver aspectos. Nadie lo entendía. ¿Por qué ver aspectos? Pues precisamente porque se trata de desligarnos de una ontología, de una forma de ver las cosas en que todo ya está estático, todo, y ver aspectos es más bien ver que todo lo que parece estático tiene muchísimas facetas que están todas presentes, ¿no? Y eso a mí me parece que es lo maravilloso que hace Wittgenstein, y que además está tan conectado con lo que está pasando con la digitalidad. Víctor, ¿puedo preguntarte una cosa más que une un poquito lo que han dicho las otras personas, Paula, Lorena y todos? Me intrigó mucho poner entre esa discusión, por ejemplo, el mito de la caverna. Y me preguntaba si una revisitación odierna de hoy del mito de la caverna es la pantalla. O sea que en una sociedad en que tal vez vamos a vivir más y más enfrente de la pantalla, y hay casos, por ejemplo, recuerdo, ese es un caso un poquito trágico, pero por ejemplo en Corea hace unos años una pareja se encontró en el internet y ellos, las dos eran muy en videogames. Y entonces estaban jugando con este videogame de tener un niño, no sé si era masculino o femenino, pero voy a decir niño, que tenían que curar a ese niño en ese videogame. Lo que pasa es que ellos tuvieron un niño de verdad y el niño se murió a los 7 días porque los dos estaban tanto en la pantalla que no se dieron cuenta que había un real niño que era suyo, que estaba en su casa. Y claro, es algo muy extremo, pero me pregunto, y hasta el jueves vamos a hablar del mito de la caverna con mis estudiantes, entonces claro, estaba pensando en ese sentido, si el mito de la caverna actual es la pantalla, si la caverna es la pantalla, y aquí también hay agency, o sea, es también tú vas a elegir también que se quede como una caverna o también ir más allá de la ilusión también. Porque claro, me gusta mucho lo que has dicho, que también es una extensión de posibilidades, pero también puede también ser una reducción. Entonces me gustaría conectar a Paula y Lorena y lo que tú has dicho y preguntarte, ¿es el mito de la caverna actual nuestra pantalla? Bueno, yo les dejo a ellas primero la palabra, porque es una pregunta muy interesante y compleja, porque Sí. lo puede uno ver de muchas formas, ¿no? O sea, digamos que prima facie es obviamente, ¿no?, la imagen que estamos viendo, ¿no es cierto?, copias, o sea, sombras de la realidad, pero ya ahí hay pues esta concepción de una división entre dos mundos. En realidad me parece que lo interesante de la virtualidad es que nos muestra que lo virtual y lo actual no son separables, ¿no? Entonces esa ecuación es la que tiene que ser correcta para que sea algo real. Y en el mito de la caverna, desgraciadamente, la dicotomía es necesaria para poder hacer la analogía, ¿no? No sé Sí. qué dirán. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Víctor, porque, claro, tendría que pensarlo mucho más y contestarlo en otro momento, Francesca, ¿no? Pensarlo. Sin embargo, de entrada diría como Víctor, bueno, claro, la pantalla obviamente sí son como las imágenes al fondo
consecuencia de la luz de la fogata y todo lo que sabemos que ocurre, ¿no? Sin embargo, en el mito, no solamente la dicotomía, o sí la dicotomía, pero el mito, estar al fondo, supone que afuera hay algo verdadero, que afuera está la luz del sol, iluminando lo verdadero, y que esta gente está en el fondo sin saber que está encadenada. Eso es lo que nosotros estamos tratando de repensar ahora, esa dualidad del sol y esta oscuridad presunta donde esta gente está encadenada, es lo que estamos repensando justamente ahora. Yo no sé si esto no forma parte de mi realidad, ¿no? Por supuesto que sí, o sea, no sé si lo puedo negar, por supuesto que forma parte. Y yo me pregunto, bueno, tras esta reunión que tenemos aquí, en un lugar que no sabemos dónde está, que siempre me parece maravilloso decir que es mágico y que todos estamos viviendo la ubicuidad, ¿no? Sueño de los pitagóricos en adelante. ¿Dónde queda la parte de afuera? Si esta es mi caverna, ¿dónde está el sol iluminando la parte de afuera? Yo en este momento tengo una experiencia absolutamente grata, feliz conversando con ustedes y no sé dónde queda el sol en este momento. Entonces, habría que pensarlo. El sol es todo lo que ilumina, ¿no? Habría que pensar si esa dualidad todavía se sostiene. La maravilla de la digitalidad es que ha penetrado toda nuestra vida, el alma, no, como Víctor lo decía en su ponencia, el alma no es ajena a la digitalidad. Sin volvernos locos, como el ejemplo que tú ponías, Francesca, tan fuerte, de esta pareja de Sudáfrica, o como tú mismo decías, Víctor, estamos entre la resistencia absoluta y, bueno, los que están entregados y son fanáticos, ¿no? Yo siempre recurro, porque no tengo más nada a la mano, y lo decía la vez pasada, a un recurso de la tradición. La frónesis me orienta. La frónesis me dice, bueno, hasta aquí, hay un niño en la casa, dale de comer, ¿no? Atiende también al que tienes en tu vida virtual. Es decir, ese equilibrio que siempre exige la vida, no solamente lo digital, que siempre exige la vida, pues también debe darse aquí, ¿no es cierto? Pero si vamos a diluir auténticamente, con un compromiso vital, los dualismos, bueno, creo que tenemos que pensar seriamente esto, ¿no? Que muy bien Francesca pone en la discusión con la alusión al mito de la caverna. No sé si quieres alguien, Víctor, Paula, Francesca, si quieren continuar con algún comentario. Tengo que pensarlo un poco más, pero de entrada me parece que lo siento de esta forma. Sí, ante la pregunta, Y además, sí. a mí me parece que lo interesante, y aquí llamo a Flusser otra vez, porque Flusser me dice algo que me resuena mucho, y es que la imagen tiene dos potencialidades. Es un fármaco, te puede brindar acceso a aquello que es pues, la verdad, lo que quieras que sea la verdad siendo algo que no es fijo, ¿no? Algo que está en movimiento, algo que está siempre vital. Y la imagen también te puede cerrar acceso a eso y darte más bien la impresión de que lo que tienes es, que la imagen misma es aquello que la imagen está de alguna manera transparentando. Entonces, que en esta doble función de la imagen es que se balancea, digamos, esta distinción entre la imagen falsa y la verdadera, pero es la misma imagen. Exacto. No hay una imagen buena y una imagen mala. La imagen buena es aquella que te permite, pero esa misma imagen te puede transparentar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que hace que una te transparente y la otra no? A mí me parece que ahí tiene que ver también con la interacción, la intersubjetividad, ¿no es cierto? El hecho de que la subjetividad entra en la misma imagen, ¿no? Y la imagen tiene algo que le está dando también a la subjetividad. Exacto. Y está sin tu micrófono, sí. Yo diría que Sí. Que también, un poco como lo que ustedes están diciendo, no me identifico mucho con ese mito, ¿no? De que hay algo más real, y esto sería algo hipnótico y engañoso. Creo que esto es tan real como lo que está acá afuera, lo que estoy tocando acá, que lo puedo tocar, la mesa, los cuadros. Y tampoco le daría jerarquía, ¿no? No solamente que uno es real y otro es mentira, no creo que sea eso, ni que uno es mejor y el otro es peor, tampoco me parece que sea eso.
pero tampoco diría que es lo mismo. Yo diría que es otra dimensión, ¿no? Otra dimensión de lo real, o de la existencia, mejor, real. ya es complicado. Claro, sí. Otra dimensión de mi existencia, con muchísima consistencia, porque de hecho mi agenda, buena parte de mi agenda sucede ahora prácticamente toda, ¿no? Y no solamente de trabajo, sucede en esta dimensión, ya venía sucediendo antes, ¿no? Desde que no tenemos que desconectarnos, tenemos que desconectar el teléfono de toda la familia para conectarnos a internet, como sucedía cuando lo llamábamos ciberespacio, ¿no? Que era una dimensión muy claramente diferenciada de lo cotidiano, ¿no? de lo offline. Ahora estamos todo el tiempo prácticamente, ¿no? en las dos dimensiones. Exacto, sí. Pero yo no diría que es lo mismo, no creo que sea lo mismo. No, yo tampoco pienso que es lo mismo, yo sí pienso que es una nueva dimensión. Eso, es otra dimensión. Es una nueva dimensión, pero está conectada, ¿no? La diferencia no creo que pase por una ser mejor y otra peor, por una ser más intensa y otra menos intensa, por una ser más real y otra menos real. No creo que sea por ahí. Eso es lo que tenemos que entender un poco mejor, cuál es la diferencia, ¿no? Pero me parece que la hay. O sea, yo creo que hay diferencia entre esto que toco acá y que es mi casa y que va a ser cuando apague la computadora y lo que está sucediendo acá con ustedes, ¿no? Acá, tú sabes que he estado viendo Matrix estos días y ya no estoy seguro. No, bueno, Matrix con toda certeza, Matrix es la caverna, hay un real y uno que no es. Y claro. Pero creo que en nuestro caso, por lo menos hasta donde sabemos... A pesar de que es más complicado que eso, porque entra el amor y entra el destino, la cosa se pone complicada en la segunda, ya no es tan fácil, ya no es tan platónica en la segunda como en la primera. No me acuerdo, creo que ni vi la segunda, pero digo, bueno, lo que uno se acuerda más o menos de Matrix. Había algo que era ficticio, digamos, ¿no? Claro, ilusorio. En nuestro caso, por lo menos hasta donde sabemos, ¿no? Las reglas del juego son que esto que está sucediendo entre nosotros es verdad, tanto como mi sofá, ¿no? O sea, eso es hasta donde sabemos es así, ¿no? O sea, es tan real como mi experiencia ahora cuando vaya a lavar los platos aquí en mi cocina. Pero tiene otra consistencia. Eso me parece que es claro también, ¿no? O sea, es de otro orden de experiencia, ¿no? No creo que la palabra virtual lo defina bien, ¿sabes? Me parece que virtualidad sirvió en la época en que era realmente una experiencia tan otra, ¿no? De nuestra vida pero ahora es confuso porque virtual, ¿no? En la definición filosófica se refiere a otra cosa. Eso es tan actual como mi sofá, ¿no? Entonces, creo que virtual no es la palabra, la heredamos, ¿no? Entonces la seguimos usando. Pero yo suelo usar online y offline, que por lo menos, bueno, es técnico, pero también se pierde un poco, porque a veces estamos en los dos, ¿no? O sea, yo estoy online con ustedes, pero estoy en mi offline aquí también. Y si algo se rompe, se cae algo aquí en mi biblioteca, estoy en los dos lados, ¿no? O sea, bueno, estoy de todas maneras en los dos lados, pero me puedo concentrar más en uno o en el otro, pero sí creo que es otra dimensión, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Otro orden de experiencia. Sí, y por eso tal vez todo es híbrido. En este momento la realidad es híbrida. Tal vez siempre lo ha sido, solo que ahora con esta experiencia, como tú bien la describes, Paula, es híbrido. Yo estoy aquí también con mis cosas, pero también estoy aquí hablando contigo, tú estás en Río y yo estoy en Caracas. Sí, es híbrido, es lo que es fácil es establecer como la frontera, ¿no? En este momento. Sí, que es híbrido con seguridad, pero híbrido con qué, eso es lo que me parece que nos falta pensar, o sea, ¿en qué consiste esta experiencia otra, ¿no? Que sea cada vez más habitual y que forma parte de la textura de nuestra vida, pero que no es exactamente igual, ¿no? O sea, bueno, yo pienso, por ejemplo, sobre eso pienso yo cuando tengo la experiencia, que la tengo casi frecuentemente, de no estar seguro si es que he pensado algo, si es que he escrito y mandado algo, o si he soñado algo. O sea que esta subversión espacial... Eso que pasa con los emails que no respondes, me parece. Espacial y temporal. Sueñas que respondiste a los emails y no déjame hacer mi punto antes de reprocharme. ¿No? Este juego que tiene la virtualidad con la memoria y con digamos, la percepción de la
de la temporalidad física, material, empírica, ¿cómo puedo decirte? Que está disolviéndose también. Eso tiene que ver con una transformación, o sea, tú dices son dos dimensiones distintas. Claro, para nosotros, pero eso que tú dices que esto es acá, así, esto es de verdad y lo que está ahí no es de verdad, bueno, pero eso es porque estamos acostumbrados... No, yo no dije que no era de verdad. Dije que la diferencia no es entre verdad y mentira, entre real y real. Las dos experiencias para mí, por lo menos, son reales. Sí. Las dos tienen el mismo valor en principio, ¿no? O sea, no pero es una es más concreta que la otra o algo así. No es que una es más intensa que la otra en sí, porque puedo tener una experiencia de lo más intensa en este espacio, como llamarlo de alguna manera, en esta dimensión, y banalidad en esta más concreta. Perdón, ¿qué dijiste recién? La palabra que usaste, la última. Que esta realidad es más concreta. Más concreta porque, bueno, para mí lo de los 5 sentidos hace una diferencia. O sea, esto lo toco y a ustedes no. Pero a eso es a lo que me refiero. A eso es a lo que me refiero. Que tal vez esto es demasiado ya místico y visionario, pero a mí me parece que lo que está pasando también está transformando nuestras capacidades de percepción. Entonces, eso que ahora es tan evidentemente lo concreto, puede cambiar. Puede llegar un momento en el que ya esas distinciones que son tan claras para nosotros no son tan claras ya. Y que no, es más, que pierden su sentido, como decía Deleuze de Platón. Cuando Platón se puso a examinar el simulacro, se dio cuenta, miró al abismo y no había nada allá abajo, ¿no? De pronto su concepción de copia y modelo estaba completamente subvertida por eso. Y eso lo hace ver a Deleuze, obviamente no a Platón, ¿no? Una realidad distinta. Entonces yo pienso que a medida que nosotros vayamos entrando más en esta virtualidad, vamos a desarrollar formas de percepción y de comunicación distintas. Y que ese contraste tan grande que sentimos ahora se va a ir de alguna manera aminorando. Pero bueno, es cosa de tiempo, vamos a ver. Eso no sabemos. Pero sí, quizás también se desarrollen tecnologías capaces de virtualizar los otros sentidos. Eso me parece que es algo verosímil, ¿no? Viable. O sea, que se pueda tocar de alguna manera, ¿no? Digitalizar el tacto, digitalizar el olfato y el gusto. Me parece que es algo factible, ¿no? O sea, se podría pensar. Pero después ahí vamos a decir, pero es falso, no es el real. Yo no, creo que no falso, pero sí me parece que seguiría siendo distinto. Sí, distinto, claro, claro. Pero distinto sí, claro. Distinto. Entonces, bueno, ¿y ese distinto qué es? ¿No? O sea, eso es lo que nos cuesta pensar, me parece. Porque no creo que sea ninguna de esas cosas, como dije desde el principio, no es que sea mejor o peor, mentira o verdad, más intenso o menos intenso. Lo de concreto tiene este problema de los 3 sentidos que nos faltan, pero también hay mucha concretud, o sea, estamos diciendo cosas acá y que estas cosas que yo digo pueden hacer mucho más perennes que lo que digo acá con mi vecino en la puerta de casa, porque se viraliza y queda el meme eterno de lo que dije acá. Entonces, concreto es, ¿no? O sea, entonces la diferencia no sabemos muy bien cuál es. Es lo que tenemos que pensar, ¿no? Puedo añadir algo que también era una pregunta para todos y todas, y claro, por Víctor. Yo creo que es muy importante pensar en lo que es la tecnología, ¿no? Y en eso, por ejemplo, yo tengo en mi sentido un obstáculo a pensarla como fármaco, porque el fármaco me da la idea de algo separado. La tecnología a mí me gusta mucho pensarla como técnica, como poiesis, claro, a través de Heidegger, como es algo que se revela, ¿no? Pero se revela no en separación, pero a través de nosotros y de nosotras. Y en ese sentido, para otra vez poner todos y todas juntos, yo creo que lo que estamos hablando ahora es algo muy fenomenológico, o sea, nuestra experiencia ahora de la tecnología es algo que, claro, está cambiando la noción del humano, porque hace 200 años eso no podía pasar, no existía. Eso también es importante estar leal a nuestra época. Y nuestra época nos está dando un mensaje muy claro. La concepción del humano está cambiando. Por eso, por ejemplo, que a mí me gusta mucho el concepto de posthumano, porque de verdad pone eso enfrente de los ojos muy claramente.
Pero claro, esa concepción que está cambiando todavía va a cambiar. Y con lo que están diciendo, claro que van a desarrollar muchas otras formas de tecnología. Y claro que lo que se ha desarrollado hasta ahora, que es muy audiovisual, está muy conectado con una percepción occidentocéntrica, muy ligada a los griegos y al concepto del teatro, en que el actor está allá y nosotros estamos mirando. Esta visión ahora que yo tengo, estoy mirando a ustedes, pero como ustedes están diciendo, ustedes no están en toda mi habitación, no me están tocando, yo no lo puedo leer, pero claro que esto podría cambiar. Y, por ejemplo, yo trabajé mucho con gente que trabaja en el cibernético y eso es algo que se desarrolló así por la historia de la filosofía, porque la filosofía no era solo filosofía, la filosofía era ciencia, la tecnología era el pensamiento que iba a dar nacimiento a la tecnología. Y no sé, entonces, en ese sentido, claro que va a haber todas esas tecnologías, ya se están desarrollando al chip, que la gente se está poniendo dentro del cuerpo, o sea, la tecnología, claro que va mudando. Entonces, claro, yo creo que la concepción aquí es la idea de lo que estamos usando, no es un medio. Para mí no es un fármaco, pero eso le quería preguntar, porque también me gusta que ustedes llevaron esta concepción que también usaron a filósofos muy interesantes, Bernard Stiegler, que reposa en paz, él se murió hace unos meses, pero a él le gustaba mucho ese concepto del fármaco. Pero por mí tengo como un obstáculo a utilizarla, porque como la veo como algo que se utiliza, pero no como parte del sujeto, Bueno, o de la persona. Yo tengo contigo la misma convicción de que la tecnología no puede concebirse como algo externo al ser humano. Es el ser humano. El ser humano es tecnológico. Exacto. Las funciones tecnológicas son del ser humano. Por eso dije en algún momento en el texto que leí que la tecnología tiene todas nuestra inteligencia, pero también todas nuestras oscuridades. Y que el problema, yo creo que uno de los grandes problemas en nuestra relación con la tecnología es que lo vemos como algo externo en vez de verlo como algo interno. Es el mismo problema que tenemos con la política, que vemos a los políticos como algo externo cuando en realidad son parte de una psique colectiva de la que somos nosotros parte. Y si no vemos de esa manera lo que está pasando, entonces no tenemos nunca una idea de comprender qué cosa es lo que se tiene que hacer para cambiar. Me acuerdo cuando estaba en Venezuela, alguien, no me acuerdo quién, escribió un artículo que me quedó grabado, porque dijo, esto no va a cambiar, Venezuela no va a cambiar hasta que todos reconozcamos que tenemos a un Chávez adentro. Y claro, eso fue horroroso, ¿cómo te van a decir que Chávez está dentro tuyo? Pero en realidad el monstruo es parte de... La única manera de aliviarte del monstruo es aliviarlo a partir de, sobre todo si es que la tecnología es algo que nace de ti, y que sea farmacológica, simplemente quiere decir que la vida humana y la tecnología, por ende, siempre es una tensión entre el eros y el tánatos, entre la muerte a la que vamos y el eros que nos está animando en cada momento mientras sigamos vivos. Entonces, es una lucha continua, que esa es la vitalidad, ¿no? O sea, que sea fármaco no tiene nada que ver con que sea externo. El fármaco, uno mismo es fármaco en su propio ser. El hecho de que seamos, como lo dice Ortega y Gasset, centauros ontológicos, dice, ¿no es cierto? Porque somos una parte material, biológica, y otra parte virtual. Esa hibridación es farmacológica, porque es paradójica, porque una cosa no puede ir con la otra y sin embargo es. ¿No? No sé qué piensan ustedes. Pero ¿por qué es paradójica? Porque, o sea, así es la vida. O sea, sin ni pensar en la tecnología, pensemos al sueño. O sea, nosotros y nosotras pasamos casi mitad de nuestra vida soñando, o ni soñando, durmiendo. Entonces, eso también es un centauro. O sea, nosotros no estamos siempre aquí, estamos aquí y en muchas otras partes de la existencia. Sí. Entonces, a mí no me parece muy paradójico, ¿no? Me parece que esa es la existencia y como la vida es sueño por algún lado. Entonces, por eso que, no sé, me gustaría escuchar un poquito más eso del fármaco. ¿Por qué eso del fármaco? Porque yo sé que tal vez, sí, tú y Bernard Stiegler, hay mucha gente que lo asoma mucho como la tecnología, pero a mí la tecnología me parece algo que transcende el fármaco.
Pues me interesaría, estoy leyendo tu libro, así que cuando lo termine de leer vamos a conversar sobre eso, porque sí, porque para mí, yo empecé a hablar del fármaco por Derrida hace mucho tiempo y descubrí a Stigler solamente en los últimos 2 o 3 meses, porque Stigler era el profeta del fármaco. Y no estoy seguro que estoy de acuerdo con muchas cosas con todas las cosas que dice él sobre el fármaco, pero sobre lo que sí estoy convencido es que ese fármaco no tiene por qué concebirse como algo externo, y en segundo lugar que me parece que todo en la vida es farmacológico, que todo tiene ambas posibilidades. Y entonces que el mantener la atención, eso es en lo que consiste la vitalidad. La vitalidad es esa tensión virtual entre un comienzo y un fin en la temporalidad. Eso es todo lo que quiero decir con que es un fármaco, que es paradójico, ¿no? Que es paradójico porque son dos cosas opuestas, y mientras estés vivo, esas dos cosas opuestas están ahí, ¿no? Están ahí en su paradoja. A eso me refiero con lo paradójico. Sí, pero no, tenemos que seguir conversando. Bueno, vamos a seguir conversando la próxima vez. A todos los que han venido están invitados a la próxima sesión, que va a ser el viernes otra vez, ya no viernes 13. Yo creo que mucha gente no ha venido porque viernes 13 la gente es un poco supersticiosa. Pero diciembre 11 no tienen por qué no venir, y Paula nos va a brindar uno de sus reflexiones, esta vez sobre, yo me acuerdo del subtítulo, ¿no? Que tiene que ver con el zumbi, pero ¿cuál es exactamente el título, por favor? Tampoco lo recuerdo, pero bueno, ya se lo recordaremos, ya se lo recordaremos. Hace Bueno, mucho. es sobre la virtualidad. La virtualidad y lo posthumano. Bueno, muchísimas gracias a todos. A mis compañeras les pido que se queden un ratito después de que se vacíe la sala. Y bueno, muchas gracias a todos por venir. Nos hubiese gustado verles las caras, pero eso es imposible, parece, en estas épocas. Muchas gracias por venir y los esperamos la próxima vez. Gracias a ti, Víctor. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Chao. Bueno, 13 personas, me parece, es